Déjame preguntarte algo que quizás nunca te has atrevido a responder con total honestidad. ¿Cómo sabes si la persona que está a tu lado es realmente tu amor verdadero? ¿O si simplemente estás repitiendo un patrón que aprendiste mucho antes de conocerla? No es una pregunta sencilla. Y si en este momento sientes que algo en tu interior se mueve al escucharla, si hay una pequeña incomodidad, una duda que asoma desde algún rincón que preferías mantener cerrado, entonces quiero que sepas que eso no es una mala señal. Al contrario, esa incomodidad es exactamente el punto de partida de todo lo que vamos a explorar juntos hoy. Porque hay algo que Carl Jung entendió con una claridad que pocos pensadores han alcanzado antes o después de él. El amor no comienza cuando conoces a otra persona. El amor comienza, o debería comenzar, cuando empiezas a conocerte a ti mismo. Y esa distinción, que parece casi filosófica, casi abstracta, tiene consecuencias enormes en la vida real, en tus relaciones reales, en los patrones que repites, en las personas que eliges y sobre todo, en la manera en que interpretas lo que sientes. Quiero que pienses por un momento en alguna relación de tu pasado que te haya marcado profundamente. No necesariamente la más larga, ni la más tranquila, quizás la más intensa, aquella que te dejó sin palabras, que te hizo sentir vivo de una manera que no habías sentido antes, pero que también te dejó agotado, confundido, quizás herido. ¿La tienes presente? Bien, porque vamos a volver a ella en algún momento de esta conversación. Y cuando lo hagamos, es posible que la veas de una manera completamente diferente. Recuerdo haber hablado con una mujer hace ya algunos años que me describió su relación más apasionada como la única vez que me sentí completa. Tenía 42 años cuando me lo dijo. Llevaba 10 años fuera de esa relación. Y todavía la describía con esa mezcla extraña de nostalgia y dolor que solo existe cuando algo te tocó en un lugar muy profundo. Le pregunté qué había pasado con esa relación. Me dijo que había sido destructiva, que él la hacía sentir pequeña, que nunca se sentía suficiente, que vivía en un estado constante de ansiedad esperando sus mensajes, sus llamadas, su aprobación. Y sin embargo, lo llamaba su amor verdadero. Eso me hizo pensar durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que confundimos con amor verdadero? ¿Por qué la intensidad emocional, incluso cuando viene acompañada de sufrimiento, nos parece más real que la tranquilidad? ¿Por qué tantas personas asocian el amor profundo con la turbulencia, con la incertidumbre, con esa sensación de estar al borde de perder algo todo el tiempo? Jung tenía una respuesta para esto, y no era una respuesta cómoda. Él hablaba de algo que llamó la proyección psíquica, y es uno de los conceptos más reveladores y al mismo tiempo más difíciles de aceptar que existen en la psicología profunda. La idea, explicada de la manera más sencilla posible, es esta. Cuando nos enamoramos de alguien con esa intensidad casi sobrenatural, con esa sensación de que esa persona es única en el mundo, de que nunca había sentido algo así, de que es imposible que sea una coincidencia, es muy probable que no estemos viendo a esa persona real. Estamos viendo una imagen, una proyección, una figura interior que hemos construido a lo largo de toda nuestra vida y que de repente parece haberse encarnado en ese ser humano que tenemos frente a nosotros. Jung llamó a esa figura interior el ánima, en el caso de los hombres, y el animus, en el caso de las mujeres. Y aunque los nombres suenan técnicos, la experiencia que describen es absolutamente universal. El ánima es la imagen interior del alma femenina que cada hombre lleva dentro de sí. No es una fantasía sexual, aunque puede manifestarse de esa manera. Es algo mucho más profundo. Es la suma de todas las experiencias emocionales que un hombre ha tenido con lo femenino a lo largo de su vida. Su madre, sus primeras figuras de apego, las historias que escuchó, los sueños que tuvo, las heridas que recibió y las que no recibió pero esperaba. Todo eso se condensa en una imagen interior que se convierte en el molde invisible con el que mide a cada mujer que conoce. Y cuando una mujer real, de carne y hueso, parece encajar en ese molde, aunque sea de manera imperfecta, el hombre siente que ha encontrado algo extraordinario, algo que va más allá de la lógica, algo que siente en el cuerpo antes de poder explicarlo con palabras.
Lo mismo ocurre en sentido inverso. El animus es la imagen interior del principio masculino que cada mujer lleva dentro de sí. Y cuando un hombre real parece encarnar esa imagen, la mujer siente esa misma atracción magnética, esa certeza casi mística de que él es diferente a todos los demás. ¿Ves a dónde quiero llegar? No estoy diciendo que ese tipo de atracción sea falsa. No estoy diciendo que no sea real. Lo que estoy diciendo, lo que Jung sugería con una profundidad que todavía me asombra, es que esa atracción inicial, esa que se siente en el estómago, esa que te quita el sueño, esa que te hace pensar en alguien todo el día sin poder evitarlo, esa atracción no es necesariamente una señal de que has encontrado a tu amor verdadero. Es una señal de que has encontrado a alguien que activa algo muy profundo en tu interior. Y eso puede ser el comienzo de algo hermoso, o puede ser el comienzo de una repetición dolorosa. Todo depende de lo que hagas con esa activación. Permíteme contarte algo que observé en mí mismo hace muchos años, en una época en que todavía no entendía bien estos mecanismos. Conocí a alguien que desde el primer momento me generó una especie de fascinación que no podía explicar. No era la persona más brillante que había conocido, ni la más divertida, ni la más cercana a lo que yo creía que quería. Pero había algo en ella que me resultaba irresistible. Una cierta manera de mirar, una forma de hablar que combinaba vulnerabilidad y distancia al mismo tiempo. Una sensación de misterio que yo interpretaba como profundidad. Pasé meses construyendo una historia sobre quién era esa persona, atribuyéndole cualidades que yo quería ver, ignorando señales que contradecían esa historia. Y cuando finalmente la relación se volvió imposible, cuando la realidad se impuso sobre la proyección, sentí algo que en ese momento interpreté como pérdida, como si hubiera perdido algo único en el mundo. Pero con el tiempo, con mucho trabajo interior, entendí que lo que había perdido no era esa persona. Lo que había perdido era la ilusión, y la ilusión, aunque duele perderla, nunca fue real. Lo real era lo que yo había proyectado. Y lo que proyectamos dice mucho más sobre nosotros mismos que sobre la otra persona. Esa fue, paradójicamente, una de las lecciones más liberadoras de mi vida. Ahora bien, si la proyección no es amor verdadero, ¿qué lo es? ¿Existe realmente algo que podamos llamar amor verdadero? ¿O es todo una construcción, una ilusión más sofisticada que las demás? Aquí es donde la psicología junguiana se vuelve especialmente interesante, porque Jung no era un cínico. No creía que el amor fuera imposible o que todas las relaciones fueran simplemente proyecciones que tarde o temprano se desmoronan. Creía, al contrario, que el amor verdadero era posible, pero que requería algo que la mayoría de las personas nunca se atreve a hacer. Requería conocerse a uno mismo con honestidad. Requería lo que él llamaba el proceso de individuación. La individuación es uno de los conceptos centrales de toda la psicología de Jung. Y aunque suena complejo, la idea fundamental es sorprendentemente sencilla. Es el proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien te enseñaron a ser, no en quien los demás esperan que seas, no en la versión de ti mismo que construiste para sobrevivir a tu infancia o para encajar en tu entorno social, sino en quien genuinamente eres en tu núcleo más profundo. Y ese proceso que dura toda la vida, que nunca termina del todo, tiene una relación directa con la calidad de las relaciones que somos capaces de tener. Porque solo puedes amar verdaderamente a otra persona en la medida en que te conoces a ti mismo. Solo puedes ver a otra persona con claridad en la medida en que has trabajado tus propias proyecciones. Solo puedes crear una conexión real en la medida en que eres capaz de estar presente como tú mismo, sin máscaras, sin personajes, sin la necesidad de que el otro te complete. Esto nos lleva a una de las señales más importantes y más sutiles de que alguien podría ser tu amor verdadero, y es una señal que tiene que ver, paradójicamente, no con lo que sientes cuando estás con esa persona, sino con quién eres cuando estás con esa persona. Quiero que lo pienses un momento. ¿Hay alguien en tu vida o ha habido alguien con quien te sintieras completamente libre de ser tú mismo? No la versión mejorada de ti mismo, no la versión más inteligente, más atractiva, más exitosa, sino simplemente tú, con tus dudas, con tus contradicciones, con tus miedos que a veces no tienen nombre,
con tus momentos de inseguridad, con esas partes de ti que normalmente escondes porque no estás seguro de que sean aceptables. Si has tenido esa experiencia, sabes de qué estoy hablando. Hay algo en esa sensación que es completamente diferente a la intensidad de la proyección. No es explosiva, no te quita el sueño de la misma manera, no te deja sin palabras, pero tiene una calidad de profundidad, de autenticidad, de solidez, que la atracción basada en la proyección nunca puede tener. Jung hablaba de algo que llamaba la conjunctio, la unión de los opuestos, y aunque en su obra este concepto tiene dimensiones alquímicas y casi místicas en términos prácticos, describe algo muy concreto: la posibilidad de que dos personas, cada una con su propia historia, sus propias heridas, sus propias luces y sombras, se encuentren en un espacio de autenticidad mutua y creen algo que ninguna de las dos podría crear sola. No es fusión. No es la idea romántica de que somos uno. Es exactamente lo contrario. Es la posibilidad de que dos personas completamente diferentes, completamente ellas mismas, se encuentren en su diferencia y en esa diferencia creen algo nuevo. Y eso, en mi experiencia observando relaciones durante muchos años, es extraordinariamente raro. Y extraordinariamente hermoso cuando ocurre, pero antes de llegar a eso, hay algo de lo que tenemos que hablar. Algo que Jung consideraba fundamental y que la mayoría de las personas prefiere ignorar: la sombra. La sombra es quizás el concepto más poderoso y más incómodo de toda la psicología junguiana, y tiene una relación directa con el amor, con las relaciones, con los patrones que repetimos y con la posibilidad de encontrar algo genuino. La sombra, en términos simples, es todo aquello que somos pero que hemos aprendido a negar. Todo lo que fue rechazado, criticado o ignorado en nosotros durante nuestra formación. Todo lo que no encajaba en la imagen que construimos de nosotros mismos para sobrevivir en nuestro entorno familiar y social. Puede ser la rabia, puede ser la ambición, puede ser la necesidad de ser visto, puede ser la sensualidad, puede ser la vulnerabilidad, puede ser el miedo al abandono, puede ser la envidia, puede ser la necesidad de control. Cada persona tiene su propia sombra, construida a partir de sus propias experiencias, sus propias heridas, sus propios mensajes recibidos sobre lo que es aceptable y lo que no lo es. Y aquí viene la parte que más me interesa compartir contigo. La sombra no desaparece porque la ignoremos. La sombra no se va porque decidamos que esas partes de nosotros son inaceptables. La sombra se esconde, se vuelve inconsciente, y desde ese lugar inconsciente influye en nuestras decisiones, en nuestras reacciones, en las personas que elegimos, de maneras que no podemos ver claramente porque precisamente están fuera de nuestra conciencia. Piensa en esto. ¿Alguna vez has reaccionado de manera desproporcionada a algo que alguien dijo o hizo? ¿Alguna vez te has sentido herido de una manera que no podías del todo explicar? ¿Alguna vez has sentido una irritación intensa hacia alguien sin saber exactamente por qué? ¿O al contrario, una atracción inexplicable hacia alguien que en apariencia no debería atraerte tanto? Todo eso, en la perspectiva junguiana, tiene que ver con la sombra, con esas partes de nosotros que no hemos integrado y que se manifiestan en nuestra vida a través de las personas que nos rodean. Hay una frase que Jung, o al menos sus seguidores, utilizaron mucho para describir este fenómeno: lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Es decir, lo que no trabajamos internamente, lo que no reconocemos en nosotros mismos, lo encontramos afuera, en las situaciones que se repiten, en los conflictos que vuelven una y otra vez, en los tipos de personas que seguimos eligiendo aunque sigamos sufriendo con ellas. Y esto es especialmente relevante cuando hablamos de amor, porque una de las funciones más poderosas y más complicadas de las relaciones íntimas es que actúan como espejos de nuestra sombra. Las personas que más nos irritan, que más nos provocan, que más nos activan emocionalmente, suelen ser aquellas que están mostrando, sin saberlo, algún aspecto de nuestra propia sombra que todavía no hemos integrado. Recuerdo a un hombre que conocí en un contexto de trabajo. No era mi paciente,
pero tuvimos varias conversaciones profundas a lo largo del tiempo. Era un hombre exitoso, inteligente, muy valorado en su entorno profesional y tenía una historia romántica que se repetía de manera casi mecánica. Se enamoraba de mujeres que al principio le parecían fuertes, independientes, seguras de sí mismas. Y con el tiempo, invariablemente, la relación se volvía conflictiva. Él se sentía controlado, no respetado, minimizado, y terminaba sintiéndose pequeño, exactamente como se había sentido de niño con una madre que, aunque lo amaba, tenía una manera de relacionarse que no dejaba mucho espacio para su autonomía. Cuando le señalé este patrón, su primera reacción fue defensiva. Era comprensible. Nadie quiere escuchar que está repitiendo dinámicas de su infancia. Nadie quiere pensar que sus elecciones románticas están siendo guiadas por algo que ocurrió décadas atrás. Pero con el tiempo, con la honestidad que solo llega cuando uno está dispuesto a mirar, fue capaz de ver algo que lo cambió profundamente. No era que eligiera mal a las mujeres, era que había una parte de él, una parte que no había integrado, que necesitaba repetir ese conflicto para tener la oportunidad de resolverlo. Para finalmente aprender a afirmar su propio espacio, a establecer límites desde la fuerza y no desde el miedo, a relacionarse con lo femenino desde un lugar diferente al que había aprendido de niño. Eso es lo que Jung llamaba la repetición como oportunidad de transformación, no como castigo, no como mala suerte, como una invitación del inconsciente a trabajar algo que todavía está pendiente. Y aquí llegamos a una de las señales más importantes que quiero compartir contigo hoy. Una señal que, de nuevo, no tiene que ver con la intensidad de lo que sientes, sino con algo mucho más sutil y mucho más significativo. Cuando alguien es realmente importante para tu crecimiento, cuando hay una posibilidad genuina de que esa relación sea algo más que una repetición de patrones, esa persona no solo te hace sentir bien, esa persona también te incomoda de maneras que te hacen crecer. Te confronta, no necesariamente con palabras, sino con su manera de ser, con sus valores, con su presencia, con aspectos de ti mismo que todavía no has trabajado. Pero hay una diferencia crucial que quiero que distingas con mucho cuidado. Hay una diferencia entre la incomodidad que produce el crecimiento y la incomodidad que produce el daño. Y confundir las dos puede ser uno de los errores más costosos que cometemos en el amor. La incomodidad del crecimiento se siente como un desafío, como algo que te pide que seas más grande, más honesto, más auténtico, como una pregunta que no puedes ignorar. Te hace sentir a veces expuesto, vulnerable, pero no te hace sentir pequeño. No te hace dudar de tu valor como persona. No te hace sentir que tienes que ganarte el derecho a ser amado. La incomodidad del daño, en cambio, se siente como una erosión, como si con el tiempo fueras perdiendo partes de ti mismo, como si tuvieras que achicarte para caber en la relación, como si el amor fuera algo que tienes que merecer constantemente, algo que puede retirarse en cualquier momento si no cumples con ciertas condiciones. Esa distinción, que parece obvia cuando se describe así, es sorprendentemente difícil de hacer cuando estás dentro de la relación, especialmente si en tu historia de apego temprano, si en tu infancia, el amor vino acompañado de condiciones, si aprendiste que ser amado requería esfuerzo, que el afecto era algo que se ganaba y no algo que se recibía simplemente por existir. Porque si eso fue lo que aprendiste, entonces la incomodidad del daño puede sentirse familiar. Y lo familiar, aunque sea doloroso, tiene una calidad de hogar que lo desconocido no tiene. Y eso puede hacer que confundas lo que te hace daño con lo que te resulta familiar, y lo que te resulta familiar con lo que sientes que mereces. Quiero detenerme aquí un momento, porque creo que esto es uno de los puntos más importantes de toda esta conversación, y quiero que lo escuches con toda la atención que puedas. Lo que te resulta familiar no es necesariamente lo que te hace bien, y lo que te hace bien puede sentirse, al principio, extraño, incluso incómodo, incluso aburrido, si has estado acostumbrado a la intensidad de las relaciones basadas en la ansiedad y la incertidumbre. Hay personas que cuando conocen a alguien que las trata con genuina consistencia, con respeto real, con presencia sin drama,
Sienten algo extraño que a veces interpretan como falta de química, como si algo faltara, como si no fuera suficientemente emocionante. Y eso no es una señal de que esa persona no sea la adecuada. En muchos casos, es exactamente lo contrario. Es una señal de que tu sistema nervioso, acostumbrado a la activación del estrés como señal de amor, no sabe todavía cómo reconocer la calma como algo seguro, como algo real. Esto es lo que algunos psicólogos llaman el apego ansioso o el apego evitativo. Términos que Jung no usaba exactamente así, pero que describen dinámicas que él sí reconocía en su trabajo clínico. La manera en que aprendemos a relacionarnos en la infancia se convierte en una especie de plantilla invisible que llevamos con nosotros a todas nuestras relaciones adultas. Y cambiar esa plantilla, reescribir esos patrones, es uno de los trabajos más profundos y más transformadores que un ser humano puede hacer. Ahora quiero hablarte de algo que me parece especialmente hermoso en la visión junguiana del amor, algo que tiene que ver con la manera en que una relación genuina contribuye a tu proceso de individuación, a tu proceso de convertirte en quien realmente eres. Jung creía que las relaciones más significativas de nuestra vida no son aquellas que nos hacen sentir cómodos y seguros todo el tiempo. Son aquellas que nos invitan a expandirnos, aquellas que de alguna manera nos piden que seamos más de lo que éramos antes de conocer a esa persona, no más en el sentido de mejores o más exitosos, más en el sentido de más completos, más en el sentido de más auténticos, más en el sentido de más integrados, más capaces de sostener la complejidad de ser humano. Y eso ocurre en parte porque una relación verdadera te confronta con tu sombra de una manera que ninguna otra experiencia puede hacer. Porque cuando estás cerca de alguien de manera sostenida, cuando bajas las defensas que normalmente mantienes con el mundo, esas partes de ti que has negado empiezan a aparecer. Y si tienes la valentía de mirarlas, en lugar de proyectarlas sobre la otra persona o huir de ellas, esa confrontación puede ser profundamente transformadora. Hay una señal concreta que quiero que consideres. Cuando estás con alguien que podría ser tu amor verdadero, en el sentido más profundo de esa expresión, esa persona te hace sentir que puedes ser honesto. No solo honesto sobre las cosas bonitas, honesto sobre tus miedos, honesto sobre tus errores, honesto sobre las partes de ti que te resultan difíciles de aceptar. Y no solo eso, esa persona, cuando compartes esas partes, no las usa en tu contra, no las convierte en armas, no las archiva para sacarlas en el próximo conflicto. Las sostiene, las trata con cuidado, las recibe como parte de ti, no como defectos que hay que corregir o debilidades que hay que explotar. Esa capacidad de sostener la vulnerabilidad del otro, de crear un espacio donde la honestidad sea segura, es algo que Jung describía como una de las cualidades más esenciales del amor maduro, y es algo que, cuando lo experimentas, reconoces de inmediato, porque es completamente diferente a la experiencia de tener que cuidar cada palabra, de calcular qué puedes decir y qué no, de mantener una versión de ti mismo que sea aceptable para el otro. Recuerdo haber conocido a una pareja que llevaba juntos más de 20 años. Los conocí en un contexto social no profesional. Y lo que me llamó la atención de ellos no fue que fueran perfectos o que nunca tuvieran conflictos. Era algo mucho más sutil. Era la manera en que se miraban cuando el otro hablaba. No con la mirada de quien está esperando su turno para hablar, con la mirada de quien genuinamente está escuchando. Con la mirada de quien encuentra al otro interesante, no porque sea nuevo o misterioso, sino porque hay algo en él que sigue siendo vivo, que sigue evolucionando, que sigue siendo capaz de sorprender. Le pregunté a ella, en un momento en que estábamos solos, qué era lo que más valoraba de esa relación después de tantos años. Esperaba una respuesta sobre la confianza, o la compatibilidad, o la historia compartida. Me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: lo que más valoro es que con él puedo pensar en voz alta. No tengo que tener todo resuelto antes de hablar. Puedo estar en proceso y él no lo interpreta como debilidad, lo interpreta como vida. Pensar en voz alta, estar en proceso. Esa imagen me parece uno de los retratos más precisos del amor verdadero que he escuchado jamás. Porque el amor verdadero
En la visión que estoy intentando compartir contigo, no es el amor que te encuentra completo y te mantiene completo. Es el amor que te acompaña en el proceso de completarte, que no te pide que llegues ya terminado, que no te exige que tengas todas las respuestas, que puede sostenerse en la incertidumbre, en el proceso, en el movimiento continuo que es la vida de una persona que está creciendo. Ahora bien, quiero ser honesto contigo sobre algo que me parece importante. Todo lo que he estado describiendo, esta imagen del amor maduro, del amor consciente, del amor que acompaña la individuación, no es algo que simplemente ocurre. No es algo que encuentras de repente en la persona correcta. Es algo que construyes, y que construyes, en primer lugar, dentro de ti mismo. No puedes dar lo que no tienes. No puedes crear un espacio de autenticidad y vulnerabilidad segura con otra persona si no has aprendido a crearlo primero contigo mismo. No puedes sostener la sombra del otro si no has empezado a sostener la tuya propia. Y esto no significa que tengas que estar completamente trabajado o sanado antes de poder amar. Esa idea es una trampa, porque la individuación es un proceso que dura toda la vida y esperar a estar completamente integrado antes de relacionarte es una forma de evitar la relación. Es otra forma de huir. Lo que sí significa es que necesitas un nivel mínimo de autoconocimiento. Necesitas ser capaz de distinguir, al menos en parte, entre lo que sientes genuinamente y lo que estás proyectando. Necesitas tener cierta capacidad de observarte a ti mismo en la relación, de notar tus patrones, de reconocer cuando estás reaccionando desde un lugar viejo en lugar de desde el presente. Y necesitas, sobre todo, estar dispuesto a crecer, a cambiar, a ser desafiado, a equivocarte y aprender. Esa disposición, esa apertura al proceso, es quizás la cualidad más importante que puedes llevar a una relación. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con la energía, con esa dimensión que no siempre podemos explicar racionalmente, pero que todos reconocemos cuando la experimentamos. La energía que hay entre dos personas, la manera en que alguien puede entrar en una habitación y cambiar la atmósfera sin decir una palabra. La manera en que ciertos encuentros te dejan con más energía de la que tenías antes y otros te dejan agotado aunque hayan sido agradables en la superficie. Jung hablaba de la psique como algo que tiene una dimensión energética real, no en un sentido metafórico o poético, sino en un sentido que él consideraba tan concreto como la energía física. Y en las relaciones, esa energía psíquica se manifiesta de maneras que podemos aprender a reconocer si prestamos atención. Una de las señales que me parece más significativa y que creo que muchas personas subestiman es esta. ¿Cómo te sientes después de pasar tiempo con esa persona? No durante, sino después. Cuando ya no están juntos, cuando tienes un momento de quietud y puedes observar cómo está tu interior. ¿Te sientes más tú mismo? ¿Más conectado a lo que importa? ¿Más capaz de enfrentar tu vida? ¿O te sientes vaciado, confundido, ansioso, como si necesitaras más de esa persona para sentirte completo? Porque hay relaciones que alimentan y hay relaciones que drenan. Y la diferencia no siempre tiene que ver con la cantidad de conflicto o de dificultad. Hay relaciones muy tranquilas en la superficie que son profundamente drenantes, y hay relaciones con sus propios desafíos y complejidades que, sin embargo, te dejan con más energía vital, con más claridad, con más sentido de quién eres. Cuando alguien contribuye genuinamente a tu proceso de individuación, cuando hay algo real entre dos personas más allá de la proyección y el patrón repetido, una de las señales más constantes es que esa relación te hace más capaz de ser tú mismo, más capaz de conectar con lo que genuinamente te importa. No te hace dependiente, no te hace sentir que sin esa persona no puedes funcionar. Al contrario, te da una especie de base desde la que puedes salir al mundo con más confianza. Una base que no es una jaula, sino un punto de apoyo. Hay una metáfora que me gusta mucho para describir esto. Piensa en un árbol. Un árbol con raíces profundas no necesita aferrarse al suelo con miedo. Las raíces le dan la estabilidad que le permite crecer hacia arriba, hacia afuera, hacia la luz, sin miedo a caerse.
El amor verdadero, en este sentido, es como unas raíces, no te ancla en el sentido de inmovilizarte, te ancla en el sentido de darte la seguridad desde la que puedes moverte libremente. Quiero explorar ahora algo que me parece especialmente delicado y especialmente importante: la diferencia entre el amor verdadero y la dependencia emocional, porque son dos experiencias que desde adentro pueden sentirse muy similares, especialmente si no has tenido muchos modelos de amor sano en tu historia. La dependencia emocional, que Jung habría entendido como una forma de relación que impide la individuación, tiene ciertas características que podemos aprender a reconocer. No siempre son obvias, no siempre son dramáticas, pero están ahí, y si las miramos con honestidad, nos dicen mucho sobre lo que está ocurriendo realmente. En la dependencia emocional, el otro se convierte en la fuente principal de tu sentido de valor. Tu autoestima sube y baja en función de cómo te trata esa persona. Si está contento contigo, te sientes bien. Si está distante, si está molesto, si simplemente tiene un mal día que no tiene nada que ver contigo, sientes que algo en tu mundo se desestabiliza. Sientes que necesitas hacer algo para restaurar el equilibrio, para recuperar su aprobación, para volver a sentirte seguro. En el amor verdadero, en cambio, el otro enriquece tu sentido de valor, pero no lo determina. Puedes sentirte bien cuando están juntos y también puedes sentirte bien cuando están separados. Puedes sostener la distancia temporal, el conflicto, incluso el desacuerdo, sin que eso se convierta en una amenaza existencial para tu identidad. Otra diferencia importante tiene que ver con la libertad. En la dependencia emocional hay una especie de miedo constante a la libertad del otro. Miedo a que si el otro tiene demasiado espacio, demasiada independencia, demasiada vida propia, te abandone. Ese miedo produce comportamientos de control, de vigilancia, de restricción, que pueden disfrazarse de amor, pero que en realidad son intentos de gestionar la ansiedad propia. En el amor verdadero, la libertad del otro no te amenaza. Al contrario, te interesa. Te interesa que esa persona crezca, que explore, que tenga su propia vida plena. No porque seas indiferente, sino porque tu amor es lo suficientemente maduro como para querer para el otro lo que genuinamente es bueno para él, incluso cuando eso requiere que tenga espacio lejos de ti. Jung tenía una frase que me parece profundamente cierta: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. El amor verdadero transforma. No destruye ni absorbe, transforma. Y esa transformación ocurre en ambas personas, no solo en una. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con el tiempo, con la manera en que el amor verdadero se manifiesta de manera diferente en distintos momentos de la relación. Hay una fase inicial en cualquier relación romántica que los psicólogos llaman a veces el enamoramiento y que Jung describiría como el periodo en que las proyecciones están más activas. Es el periodo de la intensidad, de la fascinación, de la sensación de que esta persona es única en el mundo. Y ese periodo, aunque hermoso, no es sostenible indefinidamente. No porque el amor se acabe, sino porque las proyecciones inevitablemente empiezan a disolverse. La realidad de la otra persona empieza a imponerse sobre la imagen que habíamos construido. Y ese momento que muchas personas interpretan como el fin del amor, como la pérdida de la magia, como la señal de que quizás esta no era la persona correcta. Ese momento es en realidad uno de los más importantes de toda la relación, porque es el momento en que tienes la oportunidad de elegir de nuevo, no a la imagen que proyectaste, sino a la persona real, con todas sus imperfecciones, con todas sus contradicciones, con todo lo que no encaja perfectamente en el molde que tenías en mente. Y esa elección consciente de amar a la persona real en lugar de la proyección, es uno de los actos más profundos y más maduros que un ser humano puede hacer. Recuerdo una conversación que tuve con una pareja que estaba atravesando exactamente ese momento. Llevaban juntos 2 años. El primer año había sido, según describían, casi perfecto. El segundo había estado lleno de conflictos que no podían entender.
Sentían que se habían convertido en personas diferentes, que el otro había cambiado, que algo se había perdido. Cuando los escuché hablar, lo que vi fue algo diferente. Vi a dos personas que habían terminado el periodo de las proyecciones y que todavía no sabían cómo relacionarse desde la realidad. Habían estado enamorados de sus imágenes mutuas, ahora tenían que aprender a conocerse de verdad. Y eso, aunque es mucho más rico y más profundo, requiere un tipo de valentía diferente al del enamoramiento inicial. Les dije algo que al principio les sorprendió. La relación que están teniendo ahora es más real que la que tenían hace un año. Y eso es más difícil, pero también es más valioso. No sé si siguieron juntos, no es algo que sepa, pero sé que algo en esa conversación les dio una perspectiva diferente, una manera de ver lo que estaban atravesando, no como un fracaso, sino como una transición, como el paso de una relación basada en la proyección a una relación basada en el conocimiento real. Ahora quiero hablarte de algo que me parece esencial y que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de amor verdadero: el papel del respeto. No el respeto en el sentido superficial de ser educado o considerado, el respeto en el sentido profundo de reconocer al otro como un ser autónomo, con su propia realidad interior, con su propio proceso de individuación que no tiene que coincidir perfectamente con el tuyo. Uno de los errores más comunes en las relaciones íntimas es lo que podríamos llamar el intento de moldear al otro. La tendencia a querer que el otro sea de cierta manera, a querer cambiar aspectos de su personalidad, a sentir que si tan solo fuera diferente en esto o en aquello, la relación sería perfecta. Jung vería eso como una manifestación de la proyección que no ha sido trabajada. Cuando intentamos cambiar al otro, en realidad estamos proyectando en él nuestra propia sombra, nuestras propias partes no integradas, y luego pidiéndole que las resuelva por nosotros. El respeto verdadero implica algo mucho más difícil. Implica permitir que el otro sea quien es, incluso cuando eso no coincide con lo que queremos. Implica reconocer que su proceso de individuación es tan válido como el tuyo, aunque tome caminos diferentes. Implica soltar la fantasía de que el amor significa que dos personas se convierten en una sola. Y paradójicamente, ese respeto, ese reconocimiento de la alteridad del otro, de su diferencia fundamental, es lo que hace posible una conexión genuina, porque solo puedes conectar con alguien que es diferente de ti. Si buscas en el otro un espejo perfecto de ti mismo, lo que encuentras no es conexión, es eco. Y el eco, aunque puede ser reconfortante al principio, eventualmente se vuelve vacío. Quiero explorar ahora una señal que me parece especialmente profunda y que tiene que ver con la manera en que el amor verdadero se relaciona con tu historia, con tus heridas, con lo que llevas contigo desde antes de conocer a esa persona. Cuando alguien es genuinamente importante para tu proceso de crecimiento, esa persona no ignora tu historia, no te pide que dejes atrás lo que fuiste antes de conocerla, pero tampoco te ata a esa historia. No te define por tus heridas, no te trata como alguien que está fundamentalmente roto y necesita ser reparado. Te ve como alguien que tiene una historia, que esa historia ha dejado marcas, pero que esas marcas no son tu destino. Te ve como alguien que está en proceso, y esa mirada que sostiene simultáneamente tu historia y tu posibilidad, es una de las experiencias más sanadoras que pueden ocurrir en una relación. Porque hay una diferencia enorme entre sentirse visto y sentirse analizado, sentirse comprendido y sentirse diagnosticado. El amor verdadero te ve, no te convierte en un caso, no te reduce a tus patrones o a tus heridas. Te ve en tu totalidad, incluyendo lo que todavía no has llegado a ser. Hay una dimensión de esto que me parece especialmente hermosa desde la perspectiva junguiana. Jung creía que cada persona lleva dentro de sí un potencial que todavía no se ha manifestado completamente. Una versión más plena, más integrada, más auténtica de sí misma que está esperando las condiciones adecuadas para emerger. Y una de esas condiciones es precisamente el amor. No el amor que te presiona a ser diferente. El amor que crea el espacio para que lo que ya eres en potencia pueda desplegarse.
Eso es lo que el amor verdadero hace, en el mejor de los casos. No te crea, te revela, te devuelve algo que ya eras pero que habías perdido de vista. O te muestra algo de ti mismo que todavía no habías descubierto. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con el conflicto, porque creo que hay muchos malentendidos sobre el papel del conflicto en las relaciones, y esos malentendidos pueden llevarnos a conclusiones equivocadas sobre si una relación es sana o no. Hay personas que creen que una relación sana es una relación sin conflictos, que si se aman de verdad, todo fluirá naturalmente, sin fricciones, sin desacuerdos, sin momentos difíciles. Y esa creencia, aunque comprensible, es una de las fuentes más comunes de sufrimiento innecesario en las relaciones. El conflicto no es una señal de que el amor ha fallado. El conflicto es una señal de que dos personas con historias, necesidades y perspectivas diferentes están intentando crear algo juntas. Y eso inevitablemente produce fricción. La pregunta no es si habrá conflictos. La pregunta es qué hacen con esos conflictos. En una relación que tiene posibilidades genuinas, el conflicto se convierte en información, se convierte en una oportunidad de entender mejor al otro y de entenderse mejor a uno mismo. Los conflictos que se resuelven bien, que se abordan con honestidad y con respeto, no debilitan la relación, la profundizan. Porque cada conflicto resuelto es una prueba de que pueden atravesar algo difícil juntos y salir del otro lado con más comprensión mutua. En cambio, en las relaciones que están fundamentalmente dañadas, el conflicto no produce comprensión, produce más distancia, más dolor, más desconfianza. Los mismos temas vuelven una y otra vez sin resolverse. Los mismos patrones se repiten, y cada ciclo deja un residuo de resentimiento que se acumula con el tiempo. La señal no es la ausencia de conflicto, la señal es la calidad del conflicto, la manera en que se relacionan cuando las cosas se ponen difíciles. Si en esos momentos se tratan con respeto básico, si hay una disposición genuina a escuchar, si hay una voluntad de reparar el daño cuando se ha causado, eso dice mucho más sobre la salud de la relación que la cantidad de momentos felices. Jung habría dicho que la manera en que una pareja maneja sus sombras mutuas, esas partes oscuras que inevitablemente emergen en la intimidad, es uno de los indicadores más claros de la madurez de esa relación. Porque es fácil amarse cuando todo va bien. El amor verdadero se prueba en los momentos en que la sombra aparece. Quiero compartir contigo ahora algo que me parece uno de los aspectos más sutiles y más profundos de todo lo que hemos estado hablando. Algo que tiene que ver con la presencia, con la calidad de atención que dos personas se dan mutuamente. En un mundo que nos bombardea constantemente con estímulos, con demandas, con urgencias, la presencia genuina se ha convertido en algo extraordinariamente raro y extraordinariamente valioso. La capacidad de estar realmente con alguien, no físicamente cerca mientras mentalmente estás en otro lugar, sino genuinamente presente, con toda tu atención, con todo tu interés, con toda tu disposición a recibir lo que el otro está compartiendo. Cuando alguien te da esa presencia, cuando sientes que en ese momento eres la persona más importante en el mundo de esa persona, no porque te lo diga, sino porque lo sientes en la calidad de su atención, eso es algo que no tiene precio. Y es algo que, cuando está presente en una relación de manera consistente, crea un tipo de intimidad que es muy difícil de encontrar. No hablo de presencia perfecta. No hablo de que nunca se distraigan, de que nunca estén cansados o preocupados por sus propias cosas. Hablo de una disposición general a estar presente, a volver al presente cuando se han ido, a reconocer cuando no han estado presentes y hacer el esfuerzo de volver. Esa disposición, ese esfuerzo continuo de volver a la presencia, es una de las formas más concretas y más hermosas de amor en acción. Quiero explorar ahora algo que tiene que ver con el humor, con la ligereza, con la capacidad de reírse juntos. Porque creo que a veces en conversaciones sobre amor profundo y psicología, corremos el riesgo de hacerlo todo demasiado serio. Y el amor verdadero no es solo profundidad y trabajo interior, también es alegría, también es juego, también es la capacidad de reírse de las cosas absurdas de la vida juntos. Jung, que era un hombre con un sentido del humor reconocido por todos los que lo conocieron,
Entendía que la ligereza es parte de la totalidad, que una psicología que solo puede sostener la oscuridad, que solo puede hablar de sombras y heridas y trabajo interior, está tan incompleta como una que solo quiere ver la luz. El amor verdadero tiene momentos de profundidad y momentos de ligereza. Tiene conversaciones que cambian tu manera de ver el mundo y también tiene conversaciones absurdas sobre nada importante. Tiene momentos de vulnerabilidad radical y momentos de risa tan genuina que te duele el estómago. Y esa capacidad de moverse entre esos registros, de ser profundos cuando la situación lo pide y ligeros cuando la situación lo permite, es una señal de una relación que tiene vida propia, que no está atrapada en un solo registro emocional, que puede acompañar la complejidad de la existencia. Cuando pienses en alguien que podría ser tu amor verdadero, pregúntate también esto: ¿puedes reírte con esa persona? ¿Hay momentos de alegría genuina, de juego, de ligereza? ¿O la relación vive permanentemente en la intensidad emocional, en la profundidad, en la seriedad? Porque si no hay espacio para la risa, si no hay espacio para lo ligero, algo importante está faltando. El amor verdadero puede sostener todo el espectro de la experiencia humana, no solo las partes que parecen más significativas. Ahora quiero hablarte de algo que me parece especialmente importante en esta época, algo que tiene que ver con la manera en que buscamos al otro en el mundo digital, en el mundo de las conexiones rápidas, de las opciones infinitas, de la cultura del descarte. Jung vivió en una época diferente, pero sus ideas sobre la proyección, sobre la sombra, sobre la individuación, son quizás más relevantes hoy que nunca, porque el mundo digital nos da la ilusión de que podemos encontrar a la persona perfecta si simplemente revisamos suficientes perfiles, si hacemos match con suficientes personas, si optimizamos suficientemente nuestra búsqueda. Pero el amor verdadero no funciona así. No es un algoritmo, no es una optimización, es un encuentro, y los encuentros genuinos requieren presencia, requieren tiempo, requieren la disposición a conocer a alguien más allá de la imagen que proyecta, más allá de la versión curada que muestra al mundo. La cultura de las opciones infinitas tiene un efecto psicológico que Jung habría reconocido de inmediato. Alimenta la fantasía de la perfección. La idea de que en algún lugar existe alguien que encaja perfectamente en tu imagen interior, que no tiene las asperezas y contradicciones de las personas reales, que es exactamente lo que proyectas sin la complejidad de ser un ser humano real. Y esa fantasía, aunque comprensible, es una trampa, porque las personas reales son siempre más complejas, más contradictorias, más imperfectas que cualquier imagen que podamos construir de ellas. Y el amor verdadero requiere exactamente esa disposición a amar la complejidad, la contradicción, la imperfección. A amar a alguien no a pesar de lo que no es perfectamente como queremos, sino incluyendo eso. Hay una señal que me parece especialmente reveladora en este contexto. Cuando estás con alguien que podría ser tu amor verdadero, no sientes la necesidad de seguir buscando. No porque hayas renunciado a la búsqueda por cansancio o resignación, sino porque algo en ti reconoce que lo que tienes delante es real. Es suficiente. Es más que suficiente. No es que esa persona sea perfecta. Es que la imperfección de esa persona no te hace querer otra cosa. Te hace querer conocer esa imperfección más profundamente, entenderla, encontrarle el sentido, integrarla en la imagen que tienes del otro. Eso, en mi experiencia, es uno de los signos más claros de que algo genuino está ocurriendo. Cuando la realidad del otro, con toda su complejidad, te interesa más que cualquier fantasía que pudieras construir. Quiero hablar ahora sobre algo que tiene que ver con el tiempo y la profundidad, con la manera en que el amor verdadero se desarrolla de manera diferente a la atracción inicial. La atracción basada en la proyección es intensa desde el principio. Es inmediata, es casi abrumadora. El amor verdadero, en cambio, a menudo crece más lentamente. Se profundiza con el tiempo. Tiene momentos de duda, momentos en que no estás seguro de lo que sientes, momentos en que la relación parece ordinaria. Y esa ordinariedad, que a veces se interpreta como una señal de que el amor se ha enfriado, puede ser en realidad una señal de que la relación ha madurado.
de que ha pasado del territorio de la proyección al territorio del conocimiento real. Y en ese territorio, la intensidad se transforma en algo diferente, algo más tranquilo, más sólido, más capaz de sostener el peso de la vida cotidiana. No estoy romantizando la mediocridad ni diciéndote que conformes con menos de lo que mereces. Estoy diciendo que hay una diferencia entre la intensidad de la proyección y la profundidad del amor real, y que aprender a distinguir las dos, a valorar la profundidad tanto como la intensidad, es parte del proceso de maduración emocional. Cuando alguien te conoce de verdad, cuando ha estado contigo en tus momentos de luz y en tus momentos de oscuridad, cuando ha visto las partes de ti que no muestras al mundo y sigue eligiendo estar contigo, eso tiene un peso que ninguna intensidad inicial puede igualar. Eso es lo que Jung llamaría el amor que ha pasado por el fuego de la realidad. El amor que no se construyó sobre una imagen, sino sobre el conocimiento. El amor que eligió a la persona real, no a la proyección. Quiero compartir contigo ahora algo que me parece importante sobre la soledad y el amor. Sobre la relación entre la capacidad de estar solo y la capacidad de amar bien. Jung creía que la soledad, la capacidad de estar con uno mismo sin ansiedad, sin la necesidad constante de distracción o de compañía, era un prerequisito fundamental para el amor maduro, no porque el amor requiera soledad, sino porque la incapacidad de estar solo convierte la relación en una huida de uno mismo. Y cuando usas al otro para huir de ti mismo, no estás amando. Estás usando. Hay personas que nunca están solas si pueden evitarlo, que van de relación en relación sin tiempo entre medias para procesar, para conocerse, para estar con su propio interior. Y esas personas, aunque pueden sentir cosas muy intensas en sus relaciones, tienen dificultades para crear algo genuinamente profundo, porque la profundidad requiere que hayas pasado tiempo en tu propio interior, que te conozcas lo suficiente como para poder encontrarte con otro desde un lugar de presencia real. La soledad bien habitada, la soledad que no es huida sino encuentro con uno mismo, es una de las experiencias más formativas que puede tener un ser humano. Es en la soledad donde la proyección se disuelve, donde la sombra puede ser vista, donde el proceso de individuación avanza. Y es desde esa soledad bien habitada, desde donde es posible salir al encuentro del otro con algo genuino que ofrecer. No estoy diciendo que necesites años de soledad antes de poder amar. Estoy diciendo que la calidad de tu relación contigo mismo tiene una relación directa con la calidad de tus relaciones con los demás. Y que trabajar esa relación, aprender a estar contigo mismo con honestidad y con compasión, es quizás la inversión más importante que puedes hacer en tu vida amorosa. Quiero hablar ahora sobre algo que tiene que ver con los valores, con la manera en que los valores compartidos, no los gustos o las preferencias superficiales, sino los valores fundamentales, contribuyen a la posibilidad de una relación duradera y profunda. Jung no hablaba mucho de valores en el sentido en que lo hacemos hoy, pero su concepto del sí mismo, del self, implica una orientación hacia algo que da significado y dirección a la vida. Y cuando dos personas comparten esa orientación fundamental, cuando hay una coincidencia en lo que consideran más importante, en lo que da sentido a su existencia, eso crea una base que puede sostener la relación a través de las inevitables dificultades del tiempo. No hablo de coincidir en todo, hablo de algo más fundamental, de coincidir en la dirección, de tener una comprensión similar de lo que importa, de lo que vale la pena proteger, de lo que están dispuestos a sacrificar y de lo que no. Cuando hay esa coincidencia fundamental, los desacuerdos sobre las cosas cotidianas, sobre las diferencias de carácter, sobre los distintos estilos de relacionarse, pueden navegarse, pueden convertirse en fuente de enriquecimiento mutuo en lugar de fuente de conflicto constante. Cuando esa coincidencia fundamental no existe, cuando los valores más profundos apuntan en direcciones diferentes, la relación puede sostenerse por un tiempo a base de atracción o de proyección. Pero con el tiempo, esa diferencia fundamental se hace insostenible. Porque los valores no son solo ideas abstractas, son la manera en que vivimos, son las decisiones que tomamos, son la vida que construimos.
Y si esa vida apunta en direcciones fundamentalmente diferentes, el amor, por intenso que sea, tiene dificultades para crear algo duradero. Una de las señales que me parece más significativa es esta: ¿admiras a esa persona? No en el sentido de idolatrarla, de verla como perfecta, sino en el sentido genuino de ver en ella cualidades que respetas, que consideras valiosas, que te inspiran. Hay algo en la manera en que esa persona vive, en cómo trata a los demás, en cómo enfrenta las dificultades, que te parece genuinamente admirable. Porque la admiración, cuando es genuina, cuando no es proyección sino reconocimiento real, es uno de los ingredientes más importantes del amor duradero. Es lo que hace que el otro siga siendo interesante con el tiempo, lo que hace que quieras seguir conociéndolo, lo que hace que la relación tenga una dirección de crecimiento en lugar de estancamiento. Y al mismo tiempo, esa persona te admira a ti. ¿Ves en sus ojos el reconocimiento de algo valioso en ti? ¿Sientes que te ve, no como quiere que seas, sino como eres? Esa mirada mutua de admiración y reconocimiento genuino, cuando existe, es algo muy especial. Es el fundamento de lo que Jung llamaría una relación que contribuye a la individuación de ambas personas. Una relación en la que los dos crecen, en la que los dos se hacen más completos, en la que el encuentro produce algo que ninguno de los dos podría alcanzar solo. Quiero acercarme ahora al final de esta conversación hablando de algo que me parece fundamental y que a menudo queda fuera de las discusiones sobre el amor verdadero: el papel del tiempo. No el tiempo como duración, sino el tiempo como proceso. El amor verdadero no es un estado que se alcanza y se mantiene sin esfuerzo. Es un proceso continuo. Es una elección que se renueva, no necesariamente de manera dramática ni consciente todos los días, pero que se renueva. Es una práctica de presencia, de honestidad, de cuidado, de crecimiento. Las relaciones que duran, las que se profundizan con el tiempo en lugar de desgastarse, no son las que tuvieron el comienzo más intenso ni las que tuvieron menos dificultades. Son las que tuvieron dos personas dispuestas a elegirse continuamente, a trabajar la relación, a crecer dentro de ella. Jung habría dicho que el proceso de individuación nunca termina, y lo mismo podría decirse del amor verdadero. No es una meta que se alcanza, es un camino que se recorre, y lo que hace que ese camino sea el amor verdadero no es la ausencia de obstáculos ni la garantía de que nunca habrá dolor. Es la disposición de ambas personas a recorrerlo juntas, con honestidad, con valentía, con la voluntad de seguir eligiéndose incluso cuando es difícil. Quiero dejarte con algunas reflexiones que espero que lleves contigo después de esta conversación. No como verdades absolutas, porque nada de lo que hemos hablado hoy pretende ser una verdad absoluta, sino como preguntas, como invitaciones a mirar tu propia experiencia con nuevos ojos. Piensa en las relaciones más significativas de tu vida, las que más te han marcado, para bien o para mal. ¿Qué proyecciones llevabas a esas relaciones? ¿Qué imagen interior estabas buscando encarnar en el otro? Y ahora que puedes verlo con cierta distancia, ¿qué te dice eso sobre ti mismo? ¿Qué partes de tu sombra estaban activas en esas relaciones? ¿Qué intentabas resolver a través del otro que todavía no habías resuelto en ti mismo? No te hago estas preguntas para que te juzgues. Te las hago porque creo que la comprensión de estos patrones, aunque puede ser incómoda al principio, es profundamente liberadora. Porque cuando puedes ver el patrón, cuando puedes nombrarlo, cuando puedes entender de dónde viene, ya no estás completamente a su merced. Puedes empezar a elegir de manera diferente. Y si en este momento hay alguien en tu vida, alguien que te genera esa pregunta de si podría ser tu amor verdadero, te invito a que te hagas algunas de las preguntas que hemos explorado hoy. No para llegar a una respuesta definitiva, porque el amor no funciona así, sino para acercarte a esa relación con más conciencia, con más honestidad, con más disposición a ver lo que realmente está ocurriendo. ¿Eres más tú mismo cuando estás con esa persona o sientes que tienes que ser alguien diferente? ¿Te sientes libre de ser honesto, incluyendo las partes de ti que no son perfectas? ¿Esa persona te trata con respeto básico incluso en los momentos difíciles?
¿La relación te da energía o te la quita? ¿Admiras genuinamente a esa persona y sientes que ella te admira a ti? ¿Hay espacio para la ligereza, para la risa, para lo cotidiano, además de la profundidad? ¿Los conflictos producen comprensión o solo más distancia? ¿Esa persona te hace querer crecer o te hace querer achicarte? Ninguna relación humana responderá perfectamente bien a todas estas preguntas todo el tiempo. No estoy describiendo una utopía, estoy describiendo una dirección, un horizonte hacia el que orientarse. Y quizás la pregunta más importante de todas, la que Jung habría hecho primero, antes de cualquier otra, es esta. ¿Estás trabajando tu propia individuación? ¿Estás comprometido con el proceso de conocerte a ti mismo, de integrar tu sombra, de convertirte en quien realmente eres? Porque el amor verdadero, en el sentido más profundo de esa expresión, no es algo que simplemente te pasa. Es algo que puedes recibir y dar en la medida en que te has comprometido con tu propio proceso de crecimiento interior. No porque tengas que estar completamente sanado o completamente integrado antes de poder amar, sino porque la disposición al crecimiento, la honestidad consigo mismo, la valentía de mirar lo que es difícil de mirar, esas cualidades son las que hacen posible el encuentro genuino, las que crean el espacio donde el amor verdadero puede existir. Hay algo que me gustaría añadir antes de cerrar esta conversación. Algo que tiene que ver con la compasión, con la manera en que nos relacionamos con nuestra propia historia, con nuestros propios patrones, con nuestras propias heridas. Todo lo que hemos hablado hoy, las proyecciones, la sombra, los patrones repetidos, la dependencia emocional, todo eso puede escucharse de una manera que produce culpa o vergüenza, como si hubieran sido errores que deberías haber evitado, como si haber amado de manera inconsciente, haber proyectado, haber repetido patrones, fuera una señal de que algo está mal en ti. Y quiero que escuches esto con toda la claridad posible. No está mal nada en ti. Esos patrones, esas proyecciones, esos modos de amar que a veces nos han causado dolor, son la manera en que la psique humana funciona cuando no ha tenido la oportunidad de verse a sí misma con claridad. Son la manera en que el inconsciente intenta resolver lo que todavía está pendiente. Son, en el fondo, una expresión del deseo profundo de conexión, de completitud, de amor, que es uno de los impulsos más fundamentales de la naturaleza humana. No se trata de juzgar el pasado. Se trata de usar la comprensión del pasado para crear algo diferente en el presente y en el futuro. Y eso requiere compasión. Compasión hacia ti mismo, hacia tu historia, hacia las versiones de ti que amaron de la mejor manera que sabían, con las herramientas que tenían en ese momento. Jung hablaba de la integración, no de la perfección, no de eliminar la sombra, sino de conocerla. No de deshacerse de las proyecciones de una vez para siempre, sino de desarrollar la capacidad de reconocerlas cuando aparecen. No de no tener heridas, sino de relacionarse con las heridas de una manera diferente, con más conciencia, con más compasión, con más capacidad de distinguir entre lo que viene del pasado y lo que está ocurriendo realmente en el presente. Ese es el trabajo. No es un trabajo que termina, no es un trabajo que produce perfección, pero es un trabajo que produce algo más valioso que la perfección. Produce autenticidad. Produce la capacidad de estar genuinamente presente en tu propia vida, en tus propias relaciones, en tu propio proceso de convertirte en quien eres. Y desde ese lugar de autenticidad, el amor verdadero no es solo posible, es inevitable, porque cuando eres genuinamente tú mismo, cuando estás genuinamente presente, cuando estás genuinamente comprometido con tu propio proceso de crecimiento, atraes y reconoces a las personas que están en un proceso similar. Y esos encuentros entre personas que están trabajando genuinamente su propio proceso de individuación, tienen una calidad que es difícil de describir pero inmediatamente reconocible. Cuando se experimenta, es el encuentro de dos personas que no se necesitan para completarse, porque cada una está trabajando su propia completitud, pero que se eligen con conciencia, con libertad, con la plena comprensión de que esa elección es renovable, que no está garantizada por ninguna promesa o contrato, sino que existe porque cada día, en cada momento, ambas
Personas siguen eligiéndose. Eso es lo que Jung, con toda la profundidad y la complejidad de su obra, apuntaba cuando hablaba del amor. No una fusión, no una dependencia, no una proyección sostenida, sino el encuentro de dos procesos de individuación que se enriquecen mutuamente. Dos personas que se hacen más completas, más auténticas, más ellas mismas, precisamente porque han elegido recorrer parte de su camino juntas. Y si eso existe en tu vida, si hay alguien con quien sientes que algo de lo que hemos descrito hoy resuena, alguien con quien puedes ser tú mismo, con quien puedes crecer, con quien puedes reírte y también atravesar lo difícil, con quien sientes que la relación te hace más tú y no menos, entonces cuídalo. No lo des por garantizado. No lo trates como algo que simplemente está ahí. Elígelo activamente. Trabájalo, dale el espacio y la atención que merece. Y si todavía no has encontrado eso, si todavía estás en el proceso de buscar, de crecer, de aprender a conocerte, entonces confía en ese proceso. No lo apresures. No lo fuerces. El amor verdadero, en el sentido más profundo, no se puede fabricar ni apresurar, pero sí puedes prepararte para él. Puedes trabajar tu propio interior. Puedes desarrollar la conciencia que te permitirá reconocerlo cuando aparezca. Puedes soltar las proyecciones que te han llevado a repetir patrones que no te hacen bien. Puedes integrar tu sombra. Puedes aprender a estar contigo mismo con honestidad y con compasión. Y en ese proceso, en ese trabajo continuo de convertirte en quien realmente eres, encontrarás no solo la posibilidad de un amor más profundo con otra persona, encontrarás algo que quizás es incluso más fundamental, la posibilidad de una relación más profunda contigo mismo. Y esa relación, esa capacidad de estar genuinamente presente en tu propia vida, de conocerte y aceptarte con toda tu complejidad, es el fundamento de todo lo demás. Porque al final, quizás la señal más importante de que alguien es tu amor verdadero, no es algo que encuentras en esa persona, es algo que encuentras en ti mismo cuando estás con ella. Una sensación de que eres más completo, más real, más vivo. Una sensación de que algo en ti que estaba dormido ha despertado. Una sensación de que el camino que tienes delante, aunque no lo conozcas del todo, aunque tenga sus propias dificultades y sus propias incertidumbres, es un camino que vale la pena recorrer. Y eso, en última instancia, es lo que el amor verdadero hace. No resuelve todos tus problemas. No elimina la incertidumbre de la vida. No te protege del dolor o de la pérdida. Pero te da algo que quizás es más valioso que todo eso. Te da la sensación de que no estás solo en el proceso de ser humano. De que hay alguien que te ve, que te conoce, que te elige y que ese hecho, ese simple y extraordinario hecho, hace que todo lo demás sea más llevadero, más rico, más lleno de sentido. Eso es lo que Jung buscaba cuando hablaba de la conjunctio, no la perfección, no la fusión, no el final de la historia, sino el encuentro genuino entre dos seres humanos que se han comprometido, cada uno a su manera, con el trabajo más importante que existe, el trabajo de convertirse en quienes realmente son. Y si ese encuentro está en tu vida, o si está en camino, o si todavía está esperando que tú estés listo para recibirlo, lo que espero que te lleves de esta conversación es esto. El amor verdadero comienza en ti, en tu disposición a conocerte, en tu valentía para mirar tu sombra, en tu honestidad para reconocer tus proyecciones, en tu compasión hacia tu propia historia, en tu compromiso con tu propio proceso de crecimiento. Todo lo demás, el encuentro con el otro, la relación, la conexión, todo eso vendrá. O quizás ya está aquí y todavía no lo has reconocido del todo. Pero vendrá y lo reconocerás en la medida en que hayas hecho ese trabajo interior, en la medida en que te hayas encontrado a ti mismo primero. Y esa quizás es la señal más profunda de todas, no algo que ves en el otro, algo que ves en ti mismo cuando estás con él. La sensación de que has llegado a casa, no a una casa que el otro construyó para ti, sino a una casa que tú mismo has ido construyendo a lo largo de tu vida, y que ese encuentro, ese amor,
simplemente te ayuda a reconocer como tuya.